de la bendita palabra de nuestro Dios en esta hermosa noche. Así es que con nosotros nuestro hermano ministro. Adelante, hermano. Bienvenido. Gracias, hermano Israel. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano, por esta presentación, mi amado hermano. En esta oportunidad que tenemos con ustedes, me poder transmitir a toda la amada iglesia. Y bien, amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Excelente, hermano, noche a cada uno de ustedes. Y vamos, hermanos, en esta noche, hermanos, a abordar, hermanos, un tema que creo que será de manos de grande bendición para toda la amada iglesia. Y quiero, hermanos, compartirles, hermanos, algo que espero de todo corazón, que, hermanos, podamos, dice mi hermano Israel, en su oración, que podamos, hermanos, estar atentos, hermanos, con nuestro corazón dispuesto para podernos escuchar esta palabra, como dice la Escritura, en Romanos capítulo 15, versículo 4, que todo lo que antes, hermanos, fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito, y lo comentaba con mi hermano, estaba pensando el título del tema, lo estuve pensando, hermanos, que podría ser que el tema que sea correcto, y hermanos, si el día de este tema de esta noche por título, agente secreto cristiano. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar, hermanos, de aquellos, mis hermanos, pertenecientes a la iglesia de Dios, que, hermanos, pertenecen a un grupo muy selecto, muy especial, muy de élite, mis amados hermanos, vemos que ya nos caben los términos de élite, hermanos, porque son un grupo de hermanos que trabajan encubiertos, mis amados hermanos, en la obra de nuestro Dios, y vamos a ver a través de las escrituras, mis amados hermanos, qué opina nuestro Dios respecto, hermanos, a esto, y de verdad de todo corazón deseo que si, hermanos, este mensaje llega, hermanos, directamente a alguno de mis hermanos agentes secretos, esperemos, mis amados hermanos, que lo tomen a bien en su corazón y que todos podamos aprender de lo que Dios nos quiere compartir en esta hermosa noche. Quiero iniciar, mis hermanos, este hermoso tema a través de una lectura bíblica que se encuentra, hermanos, en Deuteronomio capítulo número 4. Está hablando, hermanos, nuestro Dios con el pueblo de Israel, está compartiendo con ellos después de haber hecho su voluntad, les da a Dios su ley, les da sus mandamientos, preceptos, estatutos, los ha capacitado para ser un pueblo especial, como lo dijo él en el Éxodo capítulo 19, su especial tesoro que habría, hermanos, de regirse conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, el Señor en este capítulo 4 está hablando precisamente de su hermosa ley y va a decirles al pueblo de Israel, así a través de los siguientes versículos, el efecto que causa cuando una persona pone en práctica la voluntad del Señor. Dice versículo número 6, hermanos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, dice así en adelante: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque qué gente grande hay que tenga a los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Amén, mis amados hermanos. Y en esta lectura, hermanos, nuestro Dios está hablando a través de Moisés, está hablando al pueblo de Israel, y dice el Señor, es indudable que cuando tú en tu vida pones por obra esos mandamientos, se ve reflejado en tu persona, en todo lo que eres, en todo lo que haces, se manifiesta, mis amados hermanos, de una manera contundente, hermanos, y correcta, expresas en tu pensamiento, en tus palabras, en tus acciones, sobre todo, la diferencia, mis amados hermanos, de poder regir nuestras vidas bajo esta perfecta y hermosa ley de nuestro Dios. Y dice Dios que cuando los hijos de Israel lo hicieran de esta manera, dice, hermanos, que no solamente Dios lo iba a notar, sino que cualquier gente que se topara con ellos, cualquier persona que los viera a través de su comportamiento, a través de su manera de actuar, ellos se darían cuenta que eran un pueblo diferente, que eran un pueblo especial, que eran un pueblo singular, distinto a todos los demás. Y es más, y no tenía que ver con el hecho de que Israel dijera: somos el pueblo elegido, somos el pueblo de Dios, Jehová está con nosotros, y una tarjeta de presentación: no, mire, buenas tardes, mi tarjeta, soy israelita, perteneciente al pueblo, e hijo de Jehová nuestro Dios. No, o sea, no era necesario. Lo que dice Dios es que la gente lo tenía que notar, sin que Israel lo dijera, sin que tuviera que, hermanos, que estarlo manifestando a través de las acciones, hermanos, iba a ser evidente para toda la gente que era un pueblo distinto y que tenía un Dios muy especial, muy hermoso. Tanto es así, mis amados hermanos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero vamos a darnos cuenta, hermanos, por ejemplo, que el libro de Esther
nos habla que cuando, hermanos, Amán va a la presencia, hermanos, del rey Asuero, le dice, hay un pueblo dentro de tu reino que no se rige bajo tus reglas y que tiene sus propias reglas, y es un pueblo que va contra a las costumbres del imperio. Y entonces aquí nos damos cuenta de las palabras de Amán a través del libro de Esther, lo que Dios estaba diciendo en Deuteronomio capítulo 4, de alguna manera en ese momento se cumplía en el pueblo de Israel, porque Amán resalta el hecho de que era un pueblo especial y singular por la manera en cómo se conducía y bajo los principios que regían la vida de cada uno de ellos. Y entonces entendemos, hermanos, por eso mencionaba, hermanos, capítulo número 15, versículo 4, que en el caso de nosotros como iglesia de Dios, hermanos, tendría que mostrarse, nosotros tendríamos que de alguna manera manifestar, no con palabras, hermanos, sino con lo que somos directamente hacia las personas que nos rodean, reflejar, hermanos, en nuestra vida, hermanos, que verdaderamente somos hijos de Dios y que, hermanos, más que antes de predicar con la palabra, con algún versículo, hermanos, con la Biblia, antes de hacerlo con esto, mis amados hermanos, pudiéramos predicarlo con nuestra propia vida, es decir, que la gente nos diga, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú perteneces a algún grupo? Porque nos damos cuenta y a través de las acciones, ¿no? Que la gente empiece a comentarnos que ve algo diferente, y por eso dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 como referencia, dice así, asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen la palabra sean ganados sin palabra por la conversación, en otras versiones dice, por el comportamiento de sus mujeres. Entonces aquí dice que a través del comportamiento, hermanos, muchísima gente incluso podía entrar, hermanos, a la iglesia al ver reflejada, hermanos, en los hijos de Dios, pues manifestada, hermanos, su voluntad. Por eso creo que la Escritura dice que por nuestra causa el nombre de Dios puede ser glorificado o el nombre de nuestro Dios puede ser blasfemado. La primera es una excelente opción. A todos nos encantaría que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Pero ¿qué tanto, hermanos, en la realidad pudiera cumplirse y que no nos vaya a pasar que nos toque la otra parte? Porque a Israel, hermanos, a Israel le pasó. Porque Dios les dijo, la gente tiene que notar que eres mi pueblo, la gente tiene que notar que eres diferente, y la gente tiene que notar que tú guardas mi ley y que eres obediente y fiel a mí. Pero no ocurrió eso, hermanos, no ocurrió eso. No solamente no ocurría eso. Dice Isaías capítulo 29, para que lo vayamos, hermanos, meditando, dice que Isaías en su capítulo número 29 de la siguiente manera. Versículo número 3, hermanos, el profeta, bueno, de hecho se dirige a través del profeta Isaías y dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Y entonces, hermanos, aquí Dios hace un reclamo y le dice al pueblo de Israel, ustedes dicen que me aman, dicen que son de mi pueblo, dicen que yo soy su Dios, dice, de sus labios, de su boca, yo escucho que lo dicen, dice el Padre Celestial, pero, dice el Señor, pero solamente es una adoración de labios, porque en realidad, dice el Señor, ni su corazón, ni sus obras tienen que ver conmigo, dista mucho la acción de la palabra, dice el Padre Celestial, porque ustedes con la boca me dicen algo, pero termina siendo que con sus hechos me demuestran todo lo contrario, o sea, me dicen, tú eres mi Dios, pero actúas como si no lo fuera. Dices que me amas, pero haces todo para deshonrar mi nombre, dice el Padre Celestial. Y entonces, Señor, no funciona, porque ustedes realmente lo que están haciendo es siguiendo sus propios mandamientos de hombres, solamente es de apariencia, pero en realidad, ustedes me están demostrando que no son mis hijos. Más claro, mis amados hermanos, quizá lo dice Tito en el capítulo número 1, Tito capítulo 1, que es un texto, hermanos, muy similar a lo que acabamos de leer en Isaías, pero creo que es el complemento perfecto para que entendamos todos la idea, todo el contexto de donde vamos a partir, hermanos. Dice Tito capítulo número 1, versículo número 16. Dice, hermanos, de la siguiente manera. Profésanse, escucha esto, profésanse, es decir, dicen, presumen conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. Y es lo mismo, hermanos, ¿qué decía Isaías? Isaías decía,
este pueblo de labios me honra, pero su corazón alejó de mí. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Tito, básicamente, bueno, Pablo a Tito, lo mismo. Dicen que conocen a Dios, dicen que están con Dios, pero dice, pero con los hechos están negando su existencia y están negando toda su fe que dicen profesar, y dice, son rebeldes y son reprobados en cualquier tipo de buena obra que tenga que ver con nuestro Dios. Y termina siendo, tanto hermanos como los que menciona Isaías, como los que se menciona en la carta de Tito, hermanos, lo que decíamos, que en lugar de que a través de la vida de ellos el nombre de Dios sea glorificado, termina siendo, mis amados hermanos, que el nombre de Dios es blasfemado, porque cuando la gente veía al pueblo de Israel cómo actuaba, decía, no, pues imagínate cómo sería su Dios, cómo son esas leyes que se comportan de esta manera. Y en la época del apóstol Pablo, yo creo que van a hacer algo similar. Había un grupo de que se llamaban hermanos y que decían confesar, servirle a Dios, y la gente yo creo que se burlaba y decía, mira, y eso que son, bueno, aquí hay la frase parecida, ¿verdad? En estos tiempos, y eso que son hermanos, ¿no? Y eso que son cristianos, y eso que leen la Biblia, y mira cómo se comporta la mujer, y mira cómo se comporta el varón, y mira cómo se comportan sus hijos, y dicen que van a una iglesia, e incluso hasta nos han invitado, ¿no? Entonces, hermanos, en ese sentido, nos encontramos, mis amados hermanos, que está dando un resultado totalmente opuesto a lo que Dios deseaba, y Dios estaba enmarcando en Deuteronomio capítulo número 4. Y entonces resulta, mis amados hermanos, como dice Salomón, que es lo que fue lo mismo que será. Yo sé, mis amados hermanos, que los que están escuchando este tema, dicen, hermano, eso pasa, eso es posible, porque quizá no tiene que ver mucho conmigo. Bueno, mis amados hermanos, pues déjenme decirle, hoy, hermanos, voy a revelar un secreto, hermanos, un secreto muy bien guardado. Y hermanos, de verdad, hermanos, espero no ponerme en riesgo, hermanos, de verdad, con esta agencia, hermanos, que se ha infiltrado dentro de la iglesia de Dios, mis amados hermanos. ¿Es correcto? Esta agencia, hermanos, se llama, no es el FBI, hermanos, no es la KGB, hermanos, no es la CIA, hermanos, es la ASI, ASI, hermanos. ¿Cuál es esta agencia? Hermanos, Agencia Secreta Israelita. ¿Habían escuchado, hermanos, de ella? Seguramente no, hermanos. ¿Por qué? Porque es una agencia secreta, hermanos. Pero existe, hermanos, de verdad. Esta agencia, hermanos, secreta israelita es muy interesante, hermanos, y hemos infiltrado, hermanos, por ahí a algunos espías que nos han revelado cómo se maneja, hermanos, ¿verdad? Esta agencia, y obviamente, hermanos, pues esta agencia, hermanos, secreta, pues tiene muchos agentes secretos israelitas, hermanos. Muchos hermanos agentes, es decir, muchos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que logra, mis amados hermanos, a través, hermanos, de muchísimo trabajo, mis amados hermanos, mantenerse bajo este secreto. Es decir, hermanos, voy a revelarnos en este momento, hermanos, cómo lo hace. Estos agentes son tan profesionales, tan preparados, mis amados hermanos, de verdad, hermanos, que tienen una estrategia tan buena, hermanos, que de verdad, hermanos, de ustedes, hermanos, van a parecer, hermanos, que es increíble. ¿Cómo funcionan, hermanos, estos agentes secretos israelitas? Es muy sencillo, mis amados hermanos. Ellos, si para algo son buenos, es que, mis amados hermanos, ellos saben perfectamente ocultar su identidad. Son profesionales, hermanos. Es decir, que ellos utilizan todo tipo de técnicas, todo tipo, hermanos, de estrategias con tal de que su identidad como israelitas no sea revelada, hermanos, al mundo. Y de verdad que, hermanos, son muy buenos en lo que hacen. Sí, aquí, hermanos, tú lo conoces. Utilizan, hermanos, estrategias como, por ejemplo, ¿sabes lo que hacen? Se conviven entre el mundo, se mezclan en el mundo, hermanos, ¿verdad? Van a 15 años, van a festividades del mundo, van a la Navidad, van, hermanos, a bailes. Es decir, hermanos, que hacen todo lo que el mundo hace, pero, hermanos, con la única intención, mis amados hermanos, de que nadie se dé cuenta que son cristianos, que nadie note que son cristianos. Entonces se mezclan perfectamente entre toda la gente del mundo, a tal grado, hermanos, que nadie nota la diferencia. E incluso, mis amados hermanos, muchos de ellos se han modernizado, a tal punto, mis amados hermanos, que a través, hermanos, de las redes sociales, en sus perfiles, se saben camuflajear perfectamente. Sí, hermanos, de verdad, son unos genios, hermanos, del camuflaje. Porque, hermanos, en sus perfiles ponen frases, hermanos, que van totalmente opuestas a la voluntad de nuestro Dios, meten, hermanos, temas de política, meten, hermanos, imágenes, hermanos, incluso, hermanos, con malas palabras, hermanos, cosas con doble sentido, fotografías, mis amados hermanos, inapropiadas, etcétera. Una clase, hermanos, de cosas que solamente el mundo podría, hermanos, manifestar. Y todo esto, mis amados hermanos, con el fin, de verdad, hermanos, con el fin de no ser detectados y que, hermanos, ni su familia en muchos casos
ni sus conocidos, ni sus amigos tengan la menor idea de que ellos son israelitas. Por eso decimos, hermanos, que son los famosos agentes secretos, ¿verdad, hermanos? Que dicen ser hijos de Dios, hermanos, pero de verdad, con todo lo que hace, ninguno se imaginaría, hermanos, que pertenece a la iglesia de Dios. Sí, hermanos, he revelado, yo sé, hermanos, que un misterio, he revelado, hermanos, estrategias, no sé, hermanos, si los de la agencia el día de hoy me empiezan a mandar, hermanos, mensajes y a decirme, ¿por qué andas revelando las estrategias, verdad? Pero al final del día, mis amados hermanos, de estos agentes, déjame decirte una cosa, estos agentes han existido, hermanos, por años, pero muchísimos años, hermanos, este tipo de personas que, hermanos, con sus labios profesan servirle a Dios, pero como dice Tito, hermanos, con los hechos hacen exactamente todo lo contrario. Indudablemente, hermanos, una característica, ¿cómo los identificas? Cuando en secreto, en oculto, cuando ninguna amistad lo ve, te saludan de paz, amores. Sí, ahí como que el saludo de identificación de que sí soy hermano, nada más que ando encubierto en una misión para que nadie se entere que verdaderamente pertenezco a la iglesia de Dios. Vamos a ver, hermanos, dónde inicia, hermanos, este trabajo de inteligencia, hermanos, ¿verdad? Hubo, hermanos, uno muy interesante, pero vamos a ver, hermanos, primero las palabras de Jesús. Jesús, hermanos, lo menciona, dice Mateo capítulo 26, para que, hermanos, entendamos esta idea. Dice Mateo, hermanos, en su capítulo número 26, está hablando, hermanos, Jesús en la noche, hermanos, de la última Pascua, y dice versículo 31. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que ha resucitado, iré vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. ¿Qué crees, mi amado hermano? Este Pedro era de los fundadores de la ASI, hermanos. Y vamos a verlo más adelante. Pero en ese momento estaba Cristo, está Jesús, y no va a revelar, hermanos, que pertenece a esta agencia. Y dos hermanos Pedro le dice, no, Señor, aunque cuando llegue el momento todos se escandalicen, todos salgan corriendo, Señor, y todos te nieguen, y todos digan que no tienen nada que ver contigo, yo, Señor, voy a permanecer firme y voy a ser fiel y voy a manifestar que soy tu discípulo y que estoy contigo, Señor, en cada momento. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, aunque antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces Pedro, hermanos, ¿verdad? Pedro nuevamente arremete con más entusiasmo, dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y es que el entusiasmo, hermano, dice Pedro, no, Señor, aunque todo el mundo te niegue, aunque todo el mundo diga, no, yo no soy discípulo, yo no conozco a Cristo, yo no tengo nada que ver con ese aceite, dice Pedro, aunque todos lo hagan, Señor, yo contigo hasta la muerte y jamás te negaré y manifestaré que soy tu discípulo. Y cuando digan, ¿quién está con él? Yo levantaré la mano primero. Y todos se emocionan en esta parte y resulta ser que todos eran agentes, hermano. Es un secreto que te comento. Y entonces, hermanos, cuando Pedro dice eso, dice que todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo, hermanos. Pero, ¿qué dijo Isaías capítulo 29, versículo 3? Este pueblo de labios me honra. Pues resulta ser, mis amados hermanos, que no pasaron ni siquiera 24 horas. La misma noche, hermanos. La misma noche donde este hombre todos esos hombres liderados por Pedro dijeron, Señor, no te negaremos contigo hasta la muerte y daremos testimonio de tu palabra y daremos testimonio de lo que hemos aprendido de ti. Hermanos, no pasaron ni 24 horas cuando dice capítulo 26, aquí mismo, versículo, hermanos, número 69, dice, hermanos. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo, ¿y tú? Con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre.
Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Y entonces, hermano, yo creo que aquí en este punto, pues este superagente, al verse descubierto, ¿verdad? Al verse revelada su identidad, pues dijo, sí, sí, yo soy, no, hermano, no, él se mantuvo firme, hermano, y dijo, Pedro, voy a hacer lo que tenga que hacer para mantener oculto mi secreto. Entonces, dice, hermanos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que nadie me relacione con Jesús? ¿Qué hago para que nadie descubra que soy hijo de Dios y discípulo de Cristo? Y dijo Pedro, ya sé, me voy a comportar como un gentil, voy a hablar como un pecador, voy a expresarme de tal manera que cuando estos me escuchen hablar de la manera con la boca que yo tengo y la manera de expresarme como cualquier alma pecadora que no conoce la palabra de Dios, cuando me escuchen hablar así, mi mente van a decir, no, no tiene nada que ver, porque un discípulo de Cristo, un siervo de Dios, no puede expresarse así. Y entonces, hermanos, el plan le funciona, porque dice, hermanos, del versículo número 74, entonces comenzó a hacer imprecaciones, decimos insultos, y a jurar diciendo, no conozco al hombre, y el gallo cantó luego, hermanos. Y entonces, hermanos, logra, hermanos, Pedro el propósito, porque, hermanos, después de que lo escuchaban, hermanos, con la boquita con la que habló, dijeron, no, definitivamente no puede ser un discípulo, no puede ser un hijo de Dios, porque una persona que ha escuchado la voz de Cristo, una persona que tiene la palabra de Dios en sus labios, no puede expresarse de esa manera, y hermanos, y es así, hermanos, como el apóstol Pedro, hermanos, inicia con estos principios básicos, hermanos, de estrategia para, hermanos, mantenerse oculto como un hijo de Dios ante los ojos de todo el mundo, hermanos. De verdad que hermanos, que es interesante lo que él, hermano, realizó, pero déjame decirte, mi amado hermano, que había un pequeño problema. Hay un pequeño problema, mis amados hermanos, un pequeño y gran problema. ¿Por qué? Cuando Jesús, hermanos, le avisa al apóstol Pedro, hermanos, le dice estas cosas. Jesús, hermanos, sabía que a Pedro le faltaba madurar como apóstol. Jesús sabía, hermanos, que Pedro era un arrebatado. Jesús sabía, hermanos, de que la fe en ese momento del apóstol Pedro era una fe de altibajos, era una fe voluble, era, hermanos, un hombre de emociones, de arrebatos, de impulsos. A tal punto, mis amados hermanos, y cuando estaba con Jesús era todo entusiasmo. Pero cuando sometían a Pedro, hermanos, a prueba sobre su verdadera fe, hermanos, Pedro se ponchaba, se desinflaba. Y lo vimos, hermanos, desde antes. Cuando le dice a Jesús, permite que yo vaya contigo, cuando Jesús estaba caminando sobre la mar, y Jesús le dice, ven, y Pedro se agarra y se baja del barco, y se avienta arrojado, pero cuando sopla el viento, cuando el viento sopla, dice Pedro, caray, yo soy hombre, el hombre no camina sobre el agua, y se empieza a hundir, hermanos. Y aquí es lo mismo, cuando está con Jesús, cuando está, hermanos, protegido, bajo la protección de Jesús, cuando él se siente seguro en su núcleo, en su comunidad, él manifiesta ser hijo de Dios. Él dice, Señor, no te negaré, aunque todos se escandalicen, yo contigo estaré hasta la muerte. Claro que sí, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque era seguro hacerlo. Pues estaban los discípulos escuchando, estaba Jesús escuchando. Pero ¿qué pasa cuando esa fe y esa convicción de amor hacia nuestro Dios es puesta a prueba fuera de ese lugar, hermanos? Seguro que, hermanos, que era Cristo y los demás. Era fácil decir, soy hijos de Dios delante de Cristo, pero dilo delante de la gente que es de afuera. Y eso, hermanos, tiene que ver, hermanos, mucho quizá con algunos de nosotros. Y lo vamos ya empezamos en esta idea, hermanos, a relacionarnos con cada uno de nosotros. Porque para muchos, hermanos, de nosotros de la iglesia, el llegar a la casa de oración, donde se encuentran solamente hermanos, donde solamente están los que profesan nuestra misma fe, quizá, hermanos, como nos sentimos mucho seguros, hermano, ¿y cómo está? Y sacamos la Biblia y le cantamos a Dios y decimos desde un lado de la casa a la otra, pasa vos, hermano, porque nos sentimos seguros, porque estamos en la comunidad, no hay nadie que nos vea ajeno a, no hay alguien que diga, ¿y qué va a decir? ¿No? Entonces, cuando Pedro, hermano, sale de este lugar y se encuentra con gente ajena, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué me va a pasar si la gente se da cuenta que yo estoy con Cristo? ¿Qué me va a ocurrir? Voy a perder amistades, voy a perder muchas cosas. Y déjame decirte algo, mi amado hermano,
a los agentes, los que viven como agentes secretos de la iglesia. Es precisamente lo que les ocurre, mi amado hermano. Porque cuando están en la iglesia, te saludan de pasavoz, te dicen hermano, portan la Biblia, se comportan hermanos como cristianos. Pero cuando salen de ese núcleo, cuando salen de esas cuatro paredes, que es la casa de oración, cuando salen de la comunidad que es la iglesia, y les toca salir al mundo, donde, hermanos, es reflejado con esta mujer y con los que estaban en esa noche, en ese momento con Jesús. Y les toca, hermanos, enfrentarse a gente que se burla de los cristianos, que se burla, hermanos, de los que no siguen la corriente mundana, de los que se burlan de aquellos que leen la Biblia. Ahí, hermanos, es donde muchos, hermanos, se asustan. Ahí es donde muchos, hermanos, se doblegan. Porque déjame decirte algo, es fácil decir que si eres hijo de Dios, o es fácil comportarnos como hijos de Dios dentro de la iglesia. Pero la verdadera prueba de fe, la verdadera manifestación, mis amados hermanos, de que somos hijos de Dios y de que amamos al Señor, lo mostramos a ojos de todo el mundo. Cuando salimos de las cuatro paredes y vamos al trabajo, y vamos a la escuela, y con nuestros conocidos y con nuestros vecinos, es ahí, mis amados hermanos, donde se tiene que manifestar. Porque fácil fue para Pedro decirle a Jesús, yo no me escandalizaré, pero donde Pedro tenía que demostrarlo, donde Pedro, hermanos, tenía que pasar la prueba, hermanos, donde se le muestra la prueba, donde tenía que manifestar, no te negaré contigo hasta la muerte, cuando tuvo, hermanos, esa prueba, cuando tuvo que dar la muestra, Pedro, hermanos, falló. Pedro, hermanos, claudicó. Pedro, hermanos, se hizo a un lado. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, quizá a ti y a mí nos ha pasado esto, hermano? Que estamos en la calle o estamos en el trabajo y nos da pena, hermanos, que sepan que somos de la iglesia. Nos da pena que sepan, hermanos, que vamos de la Biblia. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando ay, hermano, pero yo jamás lo he hecho? ¿Cuántas veces cuando te han preguntado, oye, ¿tú comes carne de puerco? Has dicho, no, porque me hace daño. No, porque el doctor me lo prohíbe. No, yo sé, hermanos, que así lo hacen. Que dicen, no, es que yo no puedo comer puerco, es que no me hace daño, es que, y cosas por el estilo. No, yo no como carne de puerco porque Dios me ha enseñado que a Él no le agrada. Y decirlo abiertamente, y hacemos cosas, hermanos, como en oculto, ¿no? O sea, tratamos, hermanos, de no hacer oraciones públicas. No digo que te pares como el fariseo, ¿verdad? Pero simplemente inclines tu cabeza y hagas tu oración por el alimento. Y, hermanos, y empezamos a hacer ciertas cosas, hermanos, con tal de que la gente no se entere. A mí me tocó en alguna ocasión, ya no está con nosotros, lamentablemente, un hermano, que él era muy recurrente, cuando tú lo veías, te acercabas, ibas acercando con él, en la calle que te lo encontrabas, pues tú naturalmente pues buscabas pasavoz, hermano, no pasavoz, pero este hermano era tan ávido, era una gente que sabe lo que hacía, cuando te ibas acercando, luego te decía, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, luego, y más si estaba ocupado con alguien, decía, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Para evitar que le dijeras el pasavoz. O sea, casi como que te madrugaba para evitar que la gente que estaba a su alrededor escuchara que dijera, oye, ¿por qué te saludó pasavoz? Porque te dijo hermano, ¿no? Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, es donde nos damos cuenta, hermanos, que a veces nos llega a pasar. Y lo que yo te comentaba, de verdad, mis amados hermanos, cuántas veces nosotros, hermanos, quizá nos da pena que sepan que somos de la iglesia. Nos da pena, hermanos, que nosotros profesamos una fe. Y en muchos casos, mi amado hermano, lamentablemente, ¿sabes, hermano, cuál es el detonante? ¿Por qué nos da pena? No sabes por qué, hermano. Déjame comentarte por qué a muchos nos da pena. Porque nuestro comportamiento, nuestra forma, hermanos, de conducirnos dentro de la iglesia, la casa de oración y fuera de ella, son totalmente distintas. Porque habemos muchos, mis amados hermanos, que nos comportamos como hijos de Dios los sábados, las fiestas y dentro de la casa de oración. Pero una vez que salimos de ese lugar, nuestro comportamiento, mis amados hermanos, es como cualquier otra persona. Somos como una gota de agua, hermanos, en un inmenso océano, que cuando caemos nos diluimos, hermanos. Y nadie se da cuenta que somos distintos. Porque, hermanos, porque hablamos igual, porque actuamos igual, porque pensamos, hermanos, igual que ellos. Y nos diluimos, hermanos, en un mundo. Seguimos, hermanos, sus costumbres por no quedar mal, por no ofenderlos, porque no se burlen, porque no me agredan,
porque no me ridiculicen, por no verme mal, por ser parte de ese núcleo, por ser parte de ese grupo. Y terminamos, mis amados hermanos, de alguna manera, como el apóstol Pedro, porque yo te preguntara, hermano, si a ti te dijeran, tú negarías a Cristo, y podrías decirme mucho, yo creo que todos diríamos, no, yo jamás negaría a Cristo. Pero, hermanos, a veces no es necesario, hermanos, que nos hagan la pregunta y que tú digas, no, yo lo niego. No es necesario, hermanos, es, dijo Tito, hermanos, profésanse conocer a Dios. Pero no necesitas decirlo, dijo Tito, con los hechos, mis amados hermanos. Con los hechos terminamos muchas veces negando a nuestro Dios y negando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso, hermanos, de verdad que es muy importante. Porque, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio a través de nuestra vida. Lo que dijo Deuteronomio capítulo 4, que cuando la gente, hermanos, nos vea, diga, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Y le comentaba yo, hermano, no solamente es en la vida cotidiana, incluso, mis amados hermanos, en nuestras redes sociales. De repente, hermanos, yo he llegado, hermanos, quizá a dejar de seguir, hermanos, algunos contactos. Decía mi esposa, no hagas, dice mi princesa, no hagas corajes. Cuando yo veo, digo, es que mira, de verdad que están publicando, porque de repente aparece en el perfil, trabaja en Iglesia Dios Israelita, estudia en Iglesia Dios Israelita. Y las publicaciones, mis amados hermanos, nada que ver con la iglesia, nada que ver con Dios. Todo, hermanos, lo opuesto, todo lo contrario. Lo que publican, hermanos, lo que ponen, chistes en doble sentido, hermanos. Imágenes con malas palabras, videos, hermanos, con malas palabras, música, hermanos, con malas palabras. Hermanos, fotografías, hermanos, que no son propias, hermanos, de un hijo de Dios, y tantas cosas, hermanos, que ponemos. Que yo, hermanos, el momento, hermanos, he sentido incluso de mi esposa la necesidad de, incluso hasta decir a algunos hermanos, de verdad, un favor, eres libre de poner lo que tú quieras, pero un favor, quítalo de Iglesia de Dios Israel, quítalo del perfil, no por ti, no por mí, sino por lo que dice la Escritura, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, porque, hermanos, estamos en los ojos de todas las personas. El apóstol Pablo dice, ay de aquel por el cual viene el escándalo, mis amados hermanos. Dice, tengamos cuidado, hermanos, que nosotros no solamente, hermanos, no seamos una puerta para que la gente se acerque, sino que todo lo contrario, mis amados hermanos, nos convirtamos en un obstáculo y que impidamos, mis amados hermanos, que muchos entren al evangelio. Hermanos, eso sería terrible, hermanos, para cada uno de nosotros. Si negamos, hermanos, al Señor a través de lo que somos, si no nos atrevemos, mis amados hermanos, a hacerle ver al mundo, hermanos, que somos distintos. Lo que decía Éxodo 19, el especial tesoro, hermanos, del Señor, que la palabra, hermanos, nos ha cambiado, nos ha transformado. Porque cuando tú y yo negamos al Señor a través de nuestras vidas, tú crees que no pasa nada. Si yo vivo como un agente secreto, ocultándome del mundo que soy hijo de Dios, déjame decirte algo, mi amado hermano. De todo esto, el Señor está tomando nota. Y Jesús, hermanos, dio unas palabras muy fuertes, muy contundentes, que créeme de todo corazón, no me gustaría, mi amado hermano, que a ninguno de los que están viendo este mensaje le tocaran estas palabras. Porque Jesús da una sentencia en Mateo capítulo 10. Mateo, en su capítulo número 10, hermanos. Dice nuestro maestro, versículo 32. Mateo 10, 32 dice así, hermanos. Cualquiera, pues, escucha eso. Primero viene la promesa de parte de Jesús. Cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Creo que es lo que todos queremos. Imagínate que Jesús le hable de ti al Padre, ¿no? Le diga, Padre, mira, ahí está Israel, ahí está Israel Lucero, ahí está echándole ganas y predicando la palabra, y ahí está con su música y con su voz cantando. Porque es lo que dice Jesús, hermanos, que si nosotros le hablamos, hermanos, al mundo del Señor, y no solamente a través de las palabras, sino a través de nuestras acciones, si lo confesamos al Señor, hermanos, ante los ojos de los hombres, dice Jesucristo, no te preocupes, que yo voy a hablar bien de ti delante de mi Padre Celestial y le haré saber todo el trabajo que tú estás realizando. Pero, mis amados hermanos, también está la otra parte.
Y esta, hermanos, es la más delicada de todas. Y cualquiera, versículo 33, que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Es una sentencia, mis amados hermanos, contundente. No podemos, hermanos, tomarla a la ligera estas palabras. Jesús lo está diciendo de manera clara, cierta, hermanos, y segura y contundente. Jesús dice, tú me confiesas, yo te confieso. Tú me niegas, yo te niego. Y cuando el Padre pregunte, oye, ¿y César González? ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? En aquel día me dirán, Señor, Señor, pero si yo iba los sábados cuando podía, yo compraba los cuadernos cuando estaban baratos, ya caro, pues ya les sacaba fotostáticas. Yo te cantaba, yo predicaba. ¿Y qué va a decir Jesús? ¿Te acuerdas qué va a decir Jesús? Dijo Jesús, yo diré, no os conozco, obradores de maldad. Qué fuerte, hermanos, sería que así como muchos de nosotros, hermanos, hacemos todo para negar al Señor en nuestras vidas, para que nuestras amistades, nuestros conocidos familiares, no nos juzguen, no nos critiquen, hermanos. Negamos al Señor con nuestros hechos. Así, hermanos, de triste será y doloroso, cuando llegado el momento, hermanos, el Señor también nos llegue delante del Padre Celestial. Cuando haga todo Jesucristo por negarnos, hermanos, y haga todo Jesucristo por cortar cualquier tipo de relación entre Él y nosotros. Yo creo, mis amados hermanos, te invito a esta reflexión de verdad. Yo creo que tú no quieres esto para tu vida. Por eso, mi amado hermano, esta noche no es casualidad que estés en este momento escuchando este mensaje, o a la hora que lo vayas a escuchar. No es casualidad que te hayas topado con este culto de mi hermano Israel. No es casualidad, hermano, porque no es que, es que llegué y me topé con él y entré al culto, vi el enlace y entré ahí. Es porque el Señor quiere decirle algo a tu corazón. Es porque Dios quiere hacerte un llamado ahorita que es tiempo, hermanos. Después, dice Jesucristo, será el lloro y el crujir de dientes. Después, cuando querramos confesar al Señor, pero se haya acabado el tiempo, no importa cuánto trates de confesarlo, cuando la puerta se cierre, ya no habrá remedio, hermanos. Es aquí y ahora, cuando esto lo podemos cambiar, cuando lo podemos corregir, hermanos. Cuando dejemos de honrar a Dios no solamente con los labios, hermanos, sino también, hermanos, con nuestro corazón. Cuando no solamente digamos que confesemos, hermanos, servirle a Dios, sino que con nuestros mismos hechos, hermanos, confirmemos delante de todos los hombres que verdaderamente somos hijos de Dios. Al punto tal, mis amados hermanos, a tal grado, que como el Señor Jesucristo, hermanos, cuando le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y me dicen, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, porque Jesús reflejaba en su vida la perfección del Padre, hermanos. La santidad del Padre, la imagen del Padre estaba reflejada en las acciones de Jesucristo. A ese punto, mi amado hermano, tenemos que llegar tú y yo. Que cuando la gente, hermano, nos observe, pueda conocer un poquito, hermanos, de nuestro Dios a través de lo que somos nosotros, hermanos. Que dejemos de ser agentes secretos y manifestemos abiertamente la fe que profesamos, hermanos. Y lo profesemos, hermanos, con orgullo, hermanos. Y digamos, somos de la iglesia de Dios, no con soberbia, hermanos. No me refiero con orgullo personal de cada miembro de Dios y con valores. No. Con orgullo, hermanos, es decir, hermanos, que se nos llena la boca para decirles, somos de la iglesia de Dios y te invito a transformar tu vida. Te invito a que tengas parte de lo que Dios me ha regalado y te quiero compartir lo que el Señor me ha compartido en mi vida. El apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo número 1, versículo 16. Ya vamos terminando, hermano Israel, porque vamos a decir hermanos de carrera larga, hermano. Bueno, pero vamos allá porque eso es muy importante, hermanos. 1:16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio,
Dice Pablo, no me avergüenzo. Hay un canto muy bonito que andan aquí en Capulac. Es que le dice, está aquí en el más sonadito. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Está preciosa, hermano, la alabanza. A ver cómo se la pasamos porque está fantástica. Y dice que el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, no se avergonzaba? Porque él entendía que este evangelio, de aquí dice de salud, es decir, de salvación. Pablo, hermanos, decía, no me puedo avergonzar del evangelio. Uno, porque es vida y potencia para mi vida, porque el evangelio me ha transformado, porque me ha pasado de tinieblas a luz, porque el evangelio me ha dado una oportunidad de pasar de muerte a vida y de conocer a Jesucristo, que es el camino para llegar a Dios. Y además de eso, dice el apóstol Pablo, no me puedo avergonzar. Pablo decía, porque me es impuesta necesidad. Porque si me avergüenzo del evangelio, estaré privando a miles de personas a las cuales yo puedo llegar y les puedo acercar la salvación del Señor. Por eso dice, no me avergüenzo, antes al contrario, es esa potencia que me impulsa todos los días a vivir. Es, hermanos, cuando tú encuentras algo maravilloso, encuentras algo muy valioso y no te lo puedes quedar, tienes que compartirlo. ¿Cuántas veces mis hermanos ministros nos han enseñado de antaño, hermanos? Imagínate que tú de repente encontraras la cura para todo tipo de cáncer, que tú en tus manos estuviera la oportunidad a través de la cura de poder compartirla con todo el mundo para que cualquier persona que le dé esa enfermedad pueda salvar su vida. ¿Te la quedarías, la guardarías o compartirías para que millones fueran beneficiados? Pues déjame decirte algo, el evangelio va mucho más allá, porque una enfermedad te mata, pero no importa, si estás con Cristo y estás con Dios, hay una vida eterna. Aquí hablamos, mis amados hermanos, de que el evangelio te garantiza no esta vida, hermanos, te garantiza una vida eterna al lado del Padre Celestial. La pregunta es, ¿te la vas a quedar para ti? ¿La vas a guardar? ¿Vas a dejarla ahí que se desaparezca, que se evapore y que nadie más tenga este privilegio? Dice el apóstol Pablo, yo no. Pablo, hermanos, predicaba hasta por los poros, hermanos. Yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo hasta dormido predicaba y no le importaba, mis amados hermanos. Lo mismo, hermanos, era que lo bajaran, hermanos, por un burro, lo descolgaran, o que lo dieran por muerto, hermano, recién apedreado, o que, hermanos, lo azotaran 40 veces menos uno, o que, hermanos, tuviese que meterse, hermanos, a un areópago y predicar, o irse, hermanos, a una ciudad, hermanos, llena de ídolos, y decir, yo vengo a predicarles a Dios no conocido, que predicarles a gobernantes y decirle, pues por poco y por mucho tú te lo perdiste, y predicarle tanto al más alto como al más bajo, hermanos, hablo, hermanos, en jerarquías, hermanos, en economía, pero al final de cuentas, hermanos, Pablo, donde se ponía, donde se plantaba, daba testimonio, hermanos, grandemente de este evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque él entendía que era la misión que yo le había dado. Y entonces, hermanos, en el apóstol Pablo se cumplía lo que dice Mateo capítulo 10. El que me confesare, yo le confesaré. Créeme que si había en aquella época un nombre muy conocido por Dios, era el nombre, hermanos, del apóstol Pablo. Porque Jesús lo confesaba y lo confesaba delante del Padre y le decía a la policía, yo imagino que hasta Dios decía, ahora qué hizo el apóstol Pablo, pero no de manera negativa, hermanos. Yo creo que de manera positiva le preguntaba a Dios a Cristo, ahora qué hizo, no, nada, Señor, pues que se fue a otra iglesia a predicar, pues que se agarró otro barco de nada predicando y que levantó uno que se cayó del techo, que se quedó dormido de la ventana y cayó al suelo, ya lo revivió y anda por aquí y por acá de inquieto el apóstol Pablo, predicando y confesando tu palabra. Dice, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que convertirnos en embajadores de Cristo, en representantes, mis amados hermanos, pero no como el otro personaje, hermanos, que solamente toma el lugar y la riqueza y el nombre, sino que, hermanos, nosotros tenemos que llevar, hermanos, de ese nombre, tenemos la gran bendición, hermanos, de poder representar su palabra, representar a Jesús y representar, hermanos, a nuestro Dios delante de todos los hombres. Si estás apuntando, hermano, nos gustas anotar, anota Daniel capítulo 6, versículos 7 al 11, anótalo, mi amado hermano, Daniel 6, 7 al 11, no voy a ir más por cuestión de tiempo, pero aquí, hermanos, en Daniel capítulo 6, dice la escritura, que los gobernantes, hermanos, aquellos hombres que trabajaban para el rey, le tenían mucha envidia y mucho coraje, hermanos, a Daniel, a tal punto que querían destruirlo. ¿Qué fue lo que hicieron? Le dijeron al rey, Señor, que de aquí a tantos días nadie ruegue ni pida a nadie que no seas tú. Y, hermanos, el rey firma el edicto, y cuando Daniel escucha, mis amados hermanos, que había un edicto que prohibía que él orara a Jehová, ¿sabes qué fue lo que hizo Daniel?
Exacto, hermano. Lo primero que le prohibieron, lo primero que hizo, agarró a Daniel, escuchó la ley, escuchó que se había promulgado y sale corriendo, mis amados hermanos. ¿Qué hubiera hecho un agente secreto, hermanos? ¿Qué hubiese hecho un agente secreto? Se queda callado, no dice nada. Es más, hubiera dicho, estoy de acuerdo. Sí, sí, adelante, adelante con la ley. Se va a su casa, cierra la puerta, cierra las ventanas, se asegura que no oiga a nadie, pone, hermanos, una música de fondo de la música de Paquita, la del barrio, para que los vecinos de allá afuera escuchen a Paquita, la del barrio, mientras que él en silencio, en lo más secreto de su casa, hace oración a Dios. Pero ¿qué hace Daniel, mis amados hermanos? Daniel, hermano, dicen, pues lo siento, pues esa es mi vida y si me va a costar que me cueste. Y Daniel va a su casa, se mete a su casa, no prende la radio. Daniel abre las ventanas, abre las puertas y ora delante de nuestro Dios. Los chismosos lo oyeron, lo llevaron y conoce, hermano, el resto de la historia del foso de los leones, y también conoces que a Daniel no le pasó nada porque, hermanos, Dios lo cuidó, porque Daniel estaba orgulloso de manifestar que era hijo de Dios, hermanos. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18, dice, hermanos, que igual a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando, hermanos, sonaba el tamboril, toda la gente se arrodillaba, los agentes secretos se arrodillaban. Señor, tú sabes que yo no creo, pero pues para que no me vayan a juzgar, para que no vaya a dejar de hablar la familia, para que no me deje de hablar los amigos, para que no se enoje mi jefe, para que mis compañeros de la escuela no me hagan bullying. Señor, me hinco, pero tú sabes que yo no creo, tú sabes que yo estoy contigo. Nada más me hinco con el tamboril y ahorita me levanto y el sábado voy a darte gracias. Eso hacían los agentes. Pero los verdaderos hijos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, cuando escucharon el tamboril, ellos permanecían en pie y sabían, hermanos, que de alguna manera era un reto hacia el imperio, hermanos. Era un reto hacia el gobierno porque era una orden gubernamental, hermanos, que no era negociable. Y sabían a lo que se estaban arriesgando. A tal punto, hermanos, que Nabucodonosor los manda a llamar y les dice, con que ustedes no se han arrollado, ¿verdad? Y les grita porque estaba enojado, estaba furioso. Pues en este momento, cuando toque la música, ustedes se van a arrodillar. ¿Qué hubiese hecho una gente? Dice, bueno, otra vez, de modo, me arrodillo, Dios sabe, una frase, hermanos, tan bonita de los agentes, que la ocupan, hermanos, la ocupan siempre que quieren hacer algún pecado o hacer alguna maldad, utilizan el término de Dios sabe, y entonces, hermanos, dice, habían dicho, Dios sabe, Señor, me hinco porque mi vida está en peligro, mi calificación está en peligro, mi amistad está en peligro, mi trabajo, mi empleo está en peligro, así que me hinco, pero Señor, tú sabes que en secreto yo te amo. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nuestro Dios nos puede librar y si no nos libra, no importa, nosotros le servimos a Dios, manifestamos su nombre, no importa las consecuencias, y sabemos todos que el horno de fuego, hermanos, no les hizo ni cosquilla, mis amados hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que alabar a nuestro Dios y bendecirle, pero no en secreto, hermanos, porque Dios no nos bendice en secreto, porque Dios no nos ama en secreto, hermanos, porque Dios no nos perdona en secreto. Dios no tiene, hermanos, miedo en bendecirnos públicamente. Dios nos tiene, hermanos, miedo en cuidarnos públicamente. Jesús, hermanos, dio su vida por nosotros y lo hizo públicamente. No lo hizo, hermanos, a escondidas de nadie. Y Dios nos ama abiertamente. Jesús, hermanos, nos ama abiertamente. Por lo tanto, hermanos, tenemos que nosotros, como hijos de Dios, corresponderle de esta manera, hermanos. Y de verdad, estar felices, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mis amados hermanos, somos privilegiados, somos honrados, hermanos, de que podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto por ahí a un junior que se come la papa y cuando lo agarran, hermanos, en estado de ebriedad y lo agarra la policía, le dice, ¿qué no sabes quién es mi papá? ¿Y qué no sabes quién es mi papá? ¿Qué no sabes quién es mi tío? No sabes con quién te está metiendo, porque mi tío es abogado, es licenciado, es diputado, es senador, es el primo de un amigo. Hermanos, nosotros, hermanos, somos hijos hermanos del Dios del universo, del Padre Celestial. Orgullosos deberíamos de estar, hermanos, de que nuestro Dios sea nuestro Padre, que se haya fijado en nosotros y que nos permita, hermanos, ser parte de esta hermosa iglesia. Y termino, hermanos, con Mateo capítulo 5. Y con esto quiero terminar la palabra de nuestro Dios. Una palabra, hermanos, muy bonita, para que, hermanos, que deseo de todo corazón que se cumpla, a diferencia de los primeros textos, que se cumpla, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Son palabras de Jesús, las mismas que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 4. Cuando la gente te vea, dirá, pueblo sabio y entendido. Y Jesús lo dijo de una manera muy hermosa, hermanos, muy bella, en Mateo capítulo 5.
versículo, hermanos, número 13. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y huida de los hombres. Vosotros sois. Escucha lo que Jesús te dice a ti y lo que Jesús me dice a mí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el deseo de Jesucristo, hermanos. Ese es el deseo del Maestro. No más estrategias, hermanos. No más ocultar nuestra identidad, hermanos, bajo una identidad, hermanos, carnal. No más avergonzarnos, hermanos, de quiénes somos. No más tener miedo de lo que la gente va a pensar. Hermanos, ocúpate más por lo que Dios va a pensar de ti, por lo que el concepto en que Dios te tenga. No más temores, hermanos, ante la manifestación del mundo. Orgullosos, hermanos, y felices de ser parte, hermanos, de este pueblo. Y caminar, hermanos, como verdaderamente como hijos de Dios. Mostrando, hermanos, dando testimonio, donde quiera que nos paremos, donde quiera que estemos, hermanos, portarnos, hermanos, y vivir como esa luz del mundo, hermanos. Que nuestras acciones, que nuestras palabras, que lo que somos, que todas nuestras vidas, mis amados hermanos, sea ese reflejo de la luz de nuestro Dios a través de nuestras vidas y convirtiéndonos, hermanos, en estas grandes lumbreras, no para algo personal, hermanos, sino para la gloria del Padre, hermanos, podamos manifestar a todo el mundo y que todo ser humano y que todo lo que nos rodean, hermanos, sepan quién es Dios, cuánto, hermanos, nos ama a todos los hombres, que somos sus hijos y que Dios, hermanos, tiene una oportunidad para todos aquellos que le buscan y le teman. Se acabaron los agentes secretos, mis amados hermanos, y a partir de hoy, brilla como nunca la iglesia de Dios, esa luz del mundo, hermanos, que portará el evangelio del Señor a cada rincón de esta bella tierra. Que Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. Sigan brillando, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Paz a vosotros. Paz a vos, mi hermano ministro. Sin duda, amados hermanos, un gran, excelente tema en esta hermosa noche nos ha dado nuestro Dios a través de su siervo, nuestro hermano ministro César González. Que Dios lo bendiga mucho y, hermanos, pues a brillar, porque en este tema de exhortación que hemos recibido, sin duda un hermoso tema, muy, muy elocuente, nuestro hermano